Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al refuerzo de nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos, en base al cual ustedes van a guiarse para poder trabajar la actividad de recuperación de este tema. Entonces, vamos a trabajar con algunos ejercicios para que ustedes puedan ir en primera instancia identificando ciertas funciones químicas y adicionalmente hablar algo sobre la nomenclatura y la formulación. Bien, entonces vamos a trabajar en base a la presentación. Ustedes tienen ahí, en primer lugar, una estructura general de los compuestos que hemos revisado y van a ir apareciendo diferentes fórmulas. Entonces, en primera instancia, vamos a determinar qué tipo de compuesto es y a partir de eso darle una nomenclatura. Entonces, aquí tenemos un compuesto constituido por níquel e hidrógeno. Y adicionalmente, tomar en cuenta que el níquel está trabajando con valencia 3. El hidrógeno, todos en este punto ya debemos saber que trabaja con valencia 1. Pasa acá, no se escribe. Entonces, tengo un metal y el hidrógeno. Entonces, aquí voy a buscar en la estructura general a qué tipo de compuesto se ajusta. La M, aquí, en esta simbología que estoy utilizando, precisamente quiere decir metal. Aprovecho para indicar el resto de la simbología. La O es oxígeno, la H es hidrógeno, NM significa no metal. Y por último, en algunos casos podemos ver que el oxígeno y el hidrógeno está con su respectivo número de oxidación. Entonces, retornando al ejercicio, tengo un metal e hidrógeno. Entonces, esto corresponde a un hidruro. Cuando nosotros tenemos hidruro, o una fórmula de un hidruro y queremos nombrarla, vamos a utilizar el nombre genérico, la palabra hidruro mismo, y luego vamos a utilizar el nombre del metal que está apareciendo en el compuesto, que en este caso es el níquel. Ahora, hay que tomar en cuenta que el níquel tiene más de una valencia, según la tabla de valencias que se les ha proporcionado. Entonces, el níquel tiene valencia 2 y 3. Aquí está trabajando con la valencia 3, como podemos ver, está intercambiada. Entonces hay que especificar. Como ustedes pueden ver, el tipo de nomenclatura que estoy utilizando es nomenclatura stock. La sugerencia es esa. Cuando nosotros trabajemos con hidruros, donde el metal tenga más de una valencia, pues trabajaremos con este tipo de nomenclatura. A continuación tenemos el nitrógeno con hidrógeno. En este caso, el nitrógeno es un no metal y está unido al hidrógeno, el nitrógeno con valencia 3 que está intercambiado. Si nos vamos a revisar esta combinación no metal e hidrógeno, tenemos en dos tipos de compuesto esta combinación. Pero aquí se aclara, ¿no? ¿Qué tipo o qué elementos no metálicos trabajan para compuestos especiales y qué tipo de no metales o qué no metales trabajan para formar hidrácidos cuando se unen con el hidrógeno? Entonces, como vemos, el nitrógeno está en este grupo. Así que este compuesto vendría a ser un compuesto especial. Tomar en cuenta que los compuestos especiales tienen un nombre común y aquí tenemos. Entonces, la unión de nitrógeno con hidrógeno, formando el compuesto NH3, se llama amoníaco, que es lo que que es el término que más se utiliza para nombrar a este compuesto. Aquí también tenemos el resto de compuestos especiales con sus nombres respectivos. Esto sería bueno grabarse, tomar en cuenta o asociar de alguna manera para que cuando yo tenga la fórmula pueda determinar el nombre. Lo que yo he sugerido es que trabajen, a excepción del amoníaco, con la terminación ano, cuando los elementos estén formando con el hidrógeno compuestos especiales. Entonces tenemos, por ejemplo, el borano, el silano. Aquí la única excepción con respecto al nombre del no metal que interviene, porque el no metal es carbono, pero aquí el nombre que se utiliza es metano. Y de ahí los demás con la terminación ano. Otra aclaración también, cuando tengamos el antimonio, se va a utilizar el nombre de este elemento en latín, que es stibinum. Entonces, el compuesto especial será estivano.
Entonces, el nombre de este compuesto es amoníaco, como ya se había visto. El siguiente es una combinación de tres elementos: hidrógeno en un extremo, oxígeno al otro extremo, y en la parte central el nitrógeno, que es un no metal. Si me voy a las estructuras generales, por acá yo tengo compuestos ya ternarios, es decir, de tres elementos. Este no sería porque aquí claramente indica la presencia de un radical OH que no está aquí. Este de aquí tenemos hidrógeno, no metal, oxígeno, entonces coincide con el de acá. Cuando nosotros tenemos esta combinación, es un ácido oxoácido. Y para nombrar a este tipo de compuestos utilizamos como genérico la palabra ácido y luego vamos a ubicar el nombre del elemento central. Para determinar cómo se nombra y poder diferenciar de otros ácidos que contienen el mismo elemento, entonces yo debo recurrir, como se había indicado en clase, al uso de claves. Los subíndices de cada elemento aquí me forman una clave o un código de 3 números, con el cual yo puedo asociarle un nombre en la nomenclatura tradicional. Entonces, para estos compuestos voy a utilizar este tipo de nomenclatura. Y la clave a la que me refiero es, vuelvo y repito, los subíndices de cada elemento. Aquí no hay nada, se sobreentiende que es uno, acá también se sobreentiende que es uno, y acá el 3. Entonces la clave es 1, 1, 3, esos son los subíndices de cada elemento. Se les proporcionó en clase una clave, esta tabla que está, una tabla de claves, perdón. Esta tabla es más o menos parecida a la que se les proporcionó. Y aquí yo, por ejemplo, tengo que buscar el elemento central, es el nitrógeno. Aquí está. Y voy a buscar la clave. La clave es 113. Entonces, aquí me dice que para el nombre tradicional utilice la terminación ico. No hay prefijo, no hay un término antes del nombre del elemento, solamente una terminación. Repito, ico. Entonces, esto sería ácido nítrico. Aquí estoy ubicando la terminación de acuerdo a la clave. A continuación, un compuesto bastante simple de identificar por la presencia de este radical OH. Cuando yo tengo un OH en un compuesto inorgánico, hace referencia a un hidróxido. Y como vemos en la estructura general, lo primero que se escribe es el nombre del metal. Entonces, metal con OH, hidróxido. Otra situación más que también se indicó en clase, el número que aparece aquí como subíndice del OH es la valencia del metal. Siempre es la valencia la que está indicada aquí. Entonces, cuando yo tengo un hidróxido, para nombrarle voy a poner la palabra hidróxido igualmente, y luego para el nombre específico voy a ubicar el nombre del metal que utilizo, que en este caso es de magnesio. El magnesio tiene una sola valencia, por ende, este es el nombre que queda. No necesito ubicar nada más. Pero si es que el metal que estuviera aquí tuviera más de una valencia, debería utilizar algo para poder diferenciar de otros hidróxidos del mismo elemento. En ese caso se recomienda, como se dijo en clase, la nomenclatura Stock. Entonces, en el caso, por ejemplo, si aquí estuviera el hierro con valencia 3, como el hierro tiene más de una valencia, entonces el nombre sería hidróxido de hierro 3. Así más o menos como se trabajó acá el nombre de este hidrúgeno. A continuación tengo un no metal con oxígeno. Si yo me pongo a buscar aquí en la estructura general a cuál corresponde, vendría a ser esto, un óxido no metálico. Este tipo de óxidos los vamos a utilizar o los vamos a nombrar, perdón, con la palabra óxido, es el nombre genérico que se va a utilizar. Pero como la mayoría de óxidos no metálicos contienen no metales, valga la redundancia, de valencia variable, entonces hay que buscar la forma de poder identificar con qué valencia está trabajando el no metal en cada caso. Para este caso, pues tomar en cuenta que como el oxígeno tiene valencia 2, pasa acá, entonces este 7 proviene de la valencia del cloro que se intercambió. Aquí yo voy a utilizar para identificar la nomenclatura sistemática, que consiste en ubicar estos prefijos de cantidad. El hepta hace referencia a este 7. Entonces, 7 veces el oxígeno, heptaóxido, de di, el di hace referencia a este 2, cloro.
Entonces aquí yo tengo 2 cloros en la fórmula, 7 oxígenos. Entonces con esto yo identifico a qué óxido me estoy refiriendo, en este caso del cloro. Este tipo de nomenclatura, acuérdese, es sistemática. Para continuar, tenemos el bario, que es un elemento metálico, unido al cloro, que es un elemento no metálico. Este tipo de compuestos, cuando hay un metal y un no metal, son parte de un grupo que se llama sales aloídeas. Y para nombrar a estos compuestos, yo voy a empezar a nombrar el no metal con la terminación uro. Entonces, el no metal es el cloro, la terminación uro. Y luego el nombre del metal. Si el metal igualmente tuviera más de una valencia, para poder identificar con qué valencia está, lo recomendable utilizar nomenclatura stock. Avanzamos. Aquí yo tengo un metal con oxígeno. Aquí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque sobre todo los metales y el de la primera y segunda familia, o de valencia 1 y valencia 2, en la teoría, pueden estar formando peróxidos, que es un tipo de óxido donde hay más oxígeno del que debería haber en la teoría, por decirlo así. Entonces, para determinar si es un óxido o un peróxido, tengo que analizar, sobre todo con los elementos que les acabo de indicar, la valencia del metal o el número de oxidación, mejor dicho. El número de oxidación del calcio es 2 más. La suma de números de oxidación en un compuesto debe dar 0. Entonces, para que esto me dé 0, yo debería tener número de oxidación 1 menos en el oxígeno. ¿Por qué? Porque 1 por 2, que me indica este 2 que hay 2 átomos de oxígeno, me da 2 menos. Con el 2 más, daría todo 0. Pero si yo le ubicara aquí el 2 menos, por 2 daría 4 menos, con el 2 más me quedaría una carga de 2 menos, y eso no se debe dar. Repito, la suma de números de oxidación debe dar 0, es decir, un compuesto debe ser eléctricamente neutro. ¿Ya? Entonces, cuando el oxígeno trabaja con 1 menos, tomar en cuenta, aquí está, es un peróxido. En ciertos casos, sobre todo en los casos donde el metal tiene valencia 1, vamos a ver que los subíndices no están simplificados. Entonces, cuando usted vea un óxido donde no hay simplificación de subíndices, directamente va usted a concluir que es un peróxido. Bien, ¿cómo se llama este compuesto? Peróxido de calcio. Es decir, la palabra peróxido acompañada del nombre del metal que está formando el compuesto. A continuación tengo la combinación de hidrógeno con azufre, que es un no metal. Si nos vamos a la estructura general, aquí está precisamente, incluso en el orden como está aquí, hidrógeno no metal. Y el no metal es el azufre que corresponde a este grupo de no metales. Tomar en cuenta que el azufre para este tipo de compuestos va a trabajar con valencia 2 y como el hidrógeno tiene valencia 1, pasa acá. Como vemos es un hidrácido. Mucha atención, chicos, se reitera bastante o se insiste bastante en esta situación cuando nombro estos compuestos. Los hidrácidos se forman con la palabra ácido, ese es el nombre genérico, luego el nombre del no metal, que en este caso es el azufre, pero aquí aparece con el nombre en latín, el latín de azufre es sulfurum, y aquí voy a utilizar la terminación hídrico. Entonces, toda esta terminación a veces se confunden con los ácidos oxácidos que terminan en ico. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un ácido oxácido con el azufre terminado en ico, sería sulfúrico. Pero aquí el ácido es sulfídrico, es toda esta terminación. Entonces aquí, por ejemplo, tendría ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, etc. Mucho ojo con eso para evitar las confusiones. A continuación tengo metal con no metal. El metal es el plomo y el no metal en este caso es el oxígeno. Entonces, esta estructura general corresponde a un óxido metálico.
De pronto podría ser un óxido no metálico. Tendríamos que comprobar con la valencia o las valencias del plomo. Plomo tiene valencia 2 y 4. Aquí, si es que yo lo ubico la valencia 2 o el número de oxidación 2 más, para que todo dé cero, el oxígeno debería estar con 2 menos. Entonces, con esto descarto que sea un peróxido. Es un óxido, con el número de oxidación 2 menos. Y aquí no aparecen los subíndices porque acuérdese que cuando hay chance se simplifica. Ahora, es un óxido metálico. Voy a poner la palabra óxido, el nombre del metal plomo, y como le dije que el plomo tiene más de una valencia, es 2 y 4, para especificar con qué valencia está, voy a utilizar la nomenclatura stock, es decir, voy a ubicar el número de valencia al final. Para terminar con el repaso, tenemos aquí un compuesto que contiene estroncio, que es un metal, azufre, que es un no metal, y oxígeno. En la mayoría de casos, eso va a corresponder a una sal oxisal, la unión de metal, no metal y oxígeno. El tema de las valencias del estroncio y de todo esto que se llama radical en una sal oxisal, que es este compuesto, lo vamos a revisar en un posterior refuerzo. Por el momento, solamente identificar metal, no metal, oxígeno, es la estructura de una oxisal. Y de igual manera, el nombre de este compuesto, de acuerdo al nombre del radical, lo veremos más adelante. Bien, chicos, espero que este video haya servido para aclarar algunas dudas y por favor revisen en la plataforma que en base a lo que se explicó hoy van a tener una actividad de recuperación. Gracias, chicos.